Hola, buenas tardes. Un gusto de compartir nuevamente con ustedes en Doctores en Línea hoy día. Mi nombre es Roxana Galloso, soy médico internista y en esta oportunidad voy a conversar con la doctora Daniela Primo, pediatra, hematóloga del Hospital Regional de Temuco, y vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar de un tema relativamente frecuente en los niños y que a las mamás, como soy yo también, nos asusta mucho cuando la presencia. Así que, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto. Bueno, mi primera pregunta es, eh, ¿qué hacemos cuando vemos que nuestros niños tienen un sangramiento? Así como, por ejemplo, un niño de 5 años fue al colegio y hacía calor y venía de vuelta del colegio y tenía sangramiento de narices, ¿no? Es una situación que nos debemos asustar. ¿Qué tenemos que pensar como papás? Bueno, siempre el sangramiento es una situación que efectivamente asusta y asusta harto porque lleva implícito quizás una herida o una lesión. El sangrado de narices, que nosotros le llamamos epistaxis, también es bien frecuente. Claro, con sangrado, ¿cierto? Lo más importante es no alarmarse justamente y tratar de comprimir el sitio de la lesión. Puede ser la nariz, ¿cierto? O la herida. Y si eso no pasa en algunos minutos, por lo menos en los primeros 5 minutos, y eso sí, con abundancia, es importante consultar, ¿ya? Pero eso es lo agudo, eso es lo que tenemos que hacer frente al sangrado inicial. Pero la pregunta que tenemos que hacernos si este sangrado es algo que puede ser algo local o algo que tenga que ver con el tema que en general vamos a presentar ahora, si tiene que ver con un trastorno de la coagulación o no. Y por lo tanto, al consultar tenemos que precisar algunos datos, ¿ya? Para distinguir si este sangrado, por ejemplo, como el sangrado de narices, tiene que ver con el calor, con la rotura de un vaso que está en la mucosa nasal, que no es patológico de la coagulación, digamos, o versus una enfermedad de la coagulación que sí va a hacer que este niño tenga propensión a sangrar en varias situaciones. Yeah. Es decir, que en realidad si es un sangramiento aislado, primera vez que le pasa, aunque no haya tenido una herida en la nariz que uno tenga visible, podría no ser un problema de la coagulación entonces. Exacto, o sea, de hecho, los problemas de coagulación existen, pero lo que es mucho más frecuente son las lesiones locales. Ya, por ejemplo, en esta época, que estamos en época de primavera y hay mucha alergia, el hecho de tener una rinitis alérgica podría ser precursor de un sangrado y que tiene que ver solamente con la inflamación de la mucosa nasal y no con una enfermedad de la coagulación. Entonces ahí podemos empezar a diferenciar en el fondo cuándo es un sangrado patológico que tiene que ver con la coagulación o no. O sea, si es estacional, si es poco frecuente, si no se repite en forma reiterada en el tiempo durante todo el año. En el caso del sangrado de narices, si es solo por una fosa nasal, son todas esas cosas que nos hacen pensar en el fondo que no tiene que ver con la coagulación. Ahora, si es un sangrado que es de toda la vida, porque la verdad es que las coagulopatías, que son las enfermedades de la coagulación, en general son enfermedades que son heredables, son congénitas, entonces se nace con esa enfermedad y uno llega toda su vida con una enfermedad relacionada con la coagulación. Entonces, todas esas hemorragias o hematomas incluso, todas las manifestaciones de sangrado que son precoces en la vida y que se mantienen durante la vida, ahí es cuando uno tendría que tomar atención. Bien, o sea, en realidad uno debería sospechar que es el hijo de uno o la persona que uno está viendo que tiene un sangramiento, tiene una enfermedad de la coagulación, si esto es repetido en el tiempo y eventualmente precozmente en la vida. Exacto, y tenemos hartos indicios.
porque desde que nace, desde que tenemos un recién nacido, hablemos que los sangrados pueden ser externos, ¿cierto? Podemos ver la sangre, claro, o podemos ver hematomas, otros signos de sangrado que pueden ser no necesariamente sangre visible. Hematomas son estos moretones. Moretones, ¿cierto? Los moretones, claro. Por ejemplo, aquel recién nacido, claro, espontáneo, aquel recién nacido que nace y tiene un aumento de volumen craneano, que tiene este cefalomatoma que es grande, que puede producir una anemia secundaria, o los hematomas importantes que se producen, por ejemplo, con las vacunas, o con mudar los dientes. Uno no espera ahí que haya un sangramiento importante, pero si se presentan estas heridas que no sanan rápidamente, que el niño va al dentista y sangra con una extracción dental en forma prolongada y que es necesario a veces ponerle punto, ahí es cuando uno tiene que pensar que el sangrado es patológico. Ahora, como dije, además, estas enfermedades en general son familiares, entonces estos síntomas se van repitiendo en las familias. Se van repitiendo, ya sea en los abuelos, en los hermanos, en los tíos. Hay como una historia familiar de sangrado frecuente. También es algo que nos hace sospechar que pudiese ser una coagulopatía. Me imagino también que, claro, uno dice, bueno, mi hijo sangró en el colegio porque, no sé, se cayó o peleó con un amigo, se empujaron, tuvo un traumatismo y tuvo un sangramiento, eso puede ser normal. Pero también hay otros sangramientos que a veces uno debería sospechar que no son normales, como por ejemplo si hay sangramiento ya no por la nariz, sino que en las deposiciones o sangramiento por la orina. Exacto, y más frecuente también sangramiento, por ejemplo, en las encías, cuando el niño se lava los dientes. Eso también, si la encía está sana de base, no debería por qué sangrar. Ahora, cuando se producen estos hematomas, estos moretones, también es importante ver si es proporcional el hematoma con respecto al golpe que recibió ese niño, porque a veces el golpe no es tan importante, pero la hematoma sí. También pueden existir hematomas que son espontáneos, o sea que uno le pregunta, ¿y qué te pasó aquí? Y la verdad es que no tienen mucha explicación. Los niños son frecuentes los moretones, los niños juegan, habitualmente los más frecuentes son como de la rodilla para abajo, sobre todo los niñitos que juegan fútbol, etcétera. Pero esos moretones que no se borran rápido, que son grandes, que no tienen mucha explicación, son los que también nos tienen que hacer para las antenas en el fondo y consultar. O sea, sangramiento espontáneo y hematoma. ¿Alguna otra cosa? Yo había escuchado esto de que se aparecen pintitas en el cuerpo. Claro, bueno, también hay lesiones, porque si hablamos de la coagulación, para llegar a una buena coagulación, la verdad es que hay un mecanismo bien largo por el cual parte la lesión del vaso sanguíneo hasta que se produce la coagulación. Y ahí participan varios elementos de la sangre, que los principales son las plaquetas inicialmente, que son unas celulitas chiquititas que van a ir al lugar donde se produce el daño en el vaso sanguíneo, y después se va a producir lo que se llama una cascada de la coagulación, donde van a haber muchos factores de la coagulación que funcionan justamente como cascadas, que uno activa a otro. Y eso lleva a producirse finalmente un coágulo, ¿ya? Entonces, hay alteraciones de la coagulación en cualquiera de esta cadena que recién mencioné. Entonces, partimos de las plaquetas, por ejemplo, que pueden estar alteradas en su función, alteradas en su cantidad, y que van a producir lesiones como las que usted describe, esas pintitas rojas que si uno las aprieta se quedan ahí y que son en todo el cuerpo, que las llamamos petequias, ¿ya? Y así, y podemos tener diferentes grados de severidad. Y también dentro de los factores de la coagulación que yo le mencionaba, también pueden haber algunos déficits y ahí se conforman algunas patologías.
Y ahí, claro, vamos a tener cosas más específicas, por ejemplo, podemos tener la enfermedad von Willebrand, que es dentro de las coagulopatías es la más frecuente, las hemofilias también, y que se caracterizan sobre todo las severas de producir sangrado, principalmente en las articulaciones, de los tobillos, de las rodillas, de los codos. Eso, claro, frente a eso sí sabemos que lo más probable es que haya una enfermedad de la coagulación. Y en este caso, estas enfermedades de coagulación son hereditarias, o sea, se manifiestan probablemente, quizás no tan severamente unas o más que otras, pero desde el nacimiento. ¿Pueden haber enfermedades de la coagulación que se presenten después? Yo nací, un niño que nació sano, que se desarrolló sano, y de repente empieza a hacer trastornos en la coagulación. Sí, también pueden haber coagulopatías adquiridas. La más frecuente tiene que ver con las plaquetas, que es el púrpura trombocitópenico, que es cuando las plaquetas bajan, y tiene que ver con que nuestro propio organismo ataca nuestras plaquetas en el sistema inmune, en el fondo. Eso es bastante frecuente y se manifiesta así con petequias, con estas pintitas rojas, con sangrado mucocutáneo, o sea, de las encías, de la nariz, hematomas, etc. Y bueno, hay otras cosas. ¿Eso sí? ¿Es poco frecuente eso? No, bueno, cuando lo que estamos en el ámbito hospitalario, la verdad es que no es tan infrecuente. No está infrecuente, pero sí, no, o sea, dentro de las patologías de hematológicas es frecuente, sí. Entonces, bueno, debería preocuparme si además tiene si aunque hubiera estado sano antes y hubiera tenido un sangramiento, ahora estuviera en el contexto de alguna otra enfermedad, probablemente algún otro síntoma, pero si no tiene nada más y se le coagula rápido la sangre en la nariz, ¿yo podría quedarme tranquila? Sí, si eso pasa, ahora si es repetitivo, claro, sería bueno, interesante ver qué está pasando localmente, o sea, eso ya hacer una evaluación por un otorrino que pueda ver si hay algún vaso sangrante que eventualmente se podía cauterizar o si hay una alergia, ¿cierto?, que se puede tratar, etcétera. O sea, siempre es importante tratar la enfermedad de base para poder así controlar los síntomas. Claro, porque me imagino que si tiene alergia y tiene un vaso, una venita, como le dice la gente, dentro de la nariz que se pone a sangrar con frecuencia, va a estar reiteradas veces con sangramiento. Exacto. Daniela, ¿cuánto tiene, y eso es lo que uno se pregunta como mamá, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que se coagule? ¿Cómo, Bueno, qué es lo que es normal? ¿Qué es normal? un sangrado que es superficial, o sea, de vasitos pequeños, por ejemplo, de la piel, tiene que ver con el primer tiempo donde llegan las plaquetas que yo hacía. Y para que las plaquetas produzcan su primer trombito, ¿cierto? No se demoran más entre 5 a 7 minutos, ¿ya? Ahora, si la herida es mucho más grande y compromete un vaso más grande, eso no va a ser, es espontáneo si la herida es chica, pero eso no, hace compresión, en el fondo, yo no debería esperar que eso sangre, si no se ha lesionado nuevamente, ¿cierto? Y ese coagulito no se ha movido, deberían no pasar más de 7 minutos. Por eso nos sugieren comprimir, apretar, ¿cierto? ¿Sí? Para que se permita que se produzca este trombocoágulo primario, claro, ¿cierto? Exacto. Y eso claro, si yo lo ando sacando va a volver a sangrar. Claro, lo mismo pasa con el sangramiento de narices, porque muchas veces se ponen unos taponcitos, ¿cierto?, de algodón, y resulta que, claro, al parecer esto paró y se lo sacan. Pero se lo sacan, y la verdad es que uno con el sacar el tapón ya puede salir con este primer coágulo, entonces puede volver a sangrar. Así que el llamado es a tener un poquito de paciencia, ¿cierto?, a comprimir, a esperar un momento no menor, con paciencia 5 minutos, y si eso no pasa y
sangrado abundante, ahí consultar. Ya, perfecto. Interesante porque, claro, los niños les cuesta, no van a respirar y van a estar molestos, pero hay que tenerles paciencia y permitir que se produzca la coagulación normal. Si esto no ocurre, bueno, habría que consultar, me imagino, y si, como tú decías antes, si hay otros síntomas o había sangramientos antes, hay que consultar. Y aquí va la segunda pregunta. ¿A quién, si tenemos una duda respecto a que si es normal el sangramiento que está teniendo, porque sospechamos que tiene una enfermedad hereditaria o hay una adquirida, digamos, ahora, ¿a quién tenemos que consultar? Bueno, yo creo que inicialmente, si que no estamos en algo agudo, inicialmente el apoyo principal es el médico de cabecera, sea el médico familiar, el pediatra, porque uno pudiese pasar, la verdad es que uno tiene que llegar aquí a hacer el estudio necesariamente son exámenes, que se hacen exámenes de coagulación. Hay una parte de la coagulación que es básica, que la puede pedir, la verdad, y la podría estudiar y está capacitado en hacerlo cualquier médico, el pediatra, ¿ya? Y el análisis de esos exámenes, bueno, sí, obviamente están normales, uno puede tener tranquilidad y empezar a buscar otra causa, pero si están alterados, claro, ahí el estudio es más de especialidad y tiene que ver con un hematólogo, ¿ya? Y eso fundamentalmente tiene que ver con el estudio de cuantificar los factores de la coagulación. Siempre uno parte con lo más frecuente, bueno, y con una buena historia, uno puede tener harto también, porque si hay familia, en la parte de la familia, uno sabe por qué lado de la familia puede venir la herencia, puede inferir varios diagnósticos, entonces ahí uno se dirige hacia el estudio específico. Daniela, ¿qué tan frecuente es que los niños tengamos, tú dijiste que la enfermedad de von Willebrand era probablemente la más frecuente, pero ¿qué tan frecuente es? La enfermedad de von Willebrand, para contar un poquito primero, tiene que ver con también, no ayudan a las plaquetas a producir este primer trombito, ¿ya? Es bien frecuente, la verdad es que tan frecuente como 1 en 100 habitantes, o sea, de 100 personas, uno va a tener una enfermedad de von Willebrand. Y esta enfermedad... Súper frecuente. Sí, súper frecuente, pues. Es bien frecuente. Y la verdad es que cuando estudiamos pacientes que sangran, y, por ejemplo, pacientes que son derivados por el dentista o por el otorrino, que han tenido una amidalectomía y que han sangrado después, es como una de las cosas más frecuentes que encontramos. Porque la enfermedad de von Willebrand, ahora, con esta frecuencia que tiene, la vamos a encontrar fácilmente, porque pensamos, no sé, por poner un ejemplo, si un curso, supongamos, voy a hacer el ejemplo de uno de mis hijos. Mi hijo está en tercero básico y son 3 terceros básicos. Y entre los 3 hacen casi 100 niños. Uno va a tener, por estadística, una enfermedad de von Willebrand. Harto, claro. Harto. Y si uno empieza a preguntar ahí, se va a dar cuenta que efectivamente tenemos quizás una mamá que tiene menstruaciones más abundantes, más prolongadas, que quizás ha tenido una anemia que se ha tratado en su vida, secundario a estas menstruaciones y que no tienen una causa tan clara como no se han estudiado, una tía, una abuelita, hermanos. Siempre en la familia de los pacientes con von Willebrand tienen hartas manifestaciones de hemorragia y son frecuentes. ¿Son muy severas las hemorragias en los niños que tienen von Willebrand? Es que el von Willebrand también tiene diferentes tipos de von Willebrand y también tiene diferentes severidades de von Willebrand. Afortunadamente, la que es más leve es la más frecuente, ¿ya? Y lo que uno ve, podría pasar desapercibido hasta que... Podría pasar desapercibida, porque incluso los síntomas hacia la adolescencia empiezan un poco a disminuir. Hay más estabilidad de las membranas y es como más sangrosos cuando chicos, pero después se vuelven a manifestar, sobre todo en las niñitas, en relación a la menstruación, ¿ya?
Ahora, estos niños tienen una vida absolutamente normal, pero frente a lesiones importantes, por ejemplo, el dentista, ningún niño está exento de ir al dentista, para una extracción dental, una cirugía, a veces ahí es cuando se manifiestan. Por eso que es súper importante hacer una buena historia antes, y aquí la historia es tanto personal como familiar. Ahí podemos descubrir varias cosas. Ya. Claro, y hay un tipo de enfermedad von Willebrand que es mucho más severa, pero que también es más infrecuente y que, bueno, las manifestaciones de hemorragia son mayores, parecida incluso a las hemofilias, que son las enfermedades de la coagulación, que son por déficit de factor 8 en la hemofilia A y déficit factor 9 en la hemofilia B, que también tienen un grado de severidad. Tenemos las hemofilias que son leves, que son muy parecidas a los von Willebrand, pero también las severas, y ellos son los que hacen manifestaciones hemorrágicas importantes, con sangrado articular, sangrado de incluso musculares, etc. Son menos frecuentes, pero también existen. ¿Y son mucho menos frecuentes que las enfermedades von Willebrand? Sí, mucho menos frecuentes. O sea, ahí ya nos pasamos de 1 hasta, si no me equivoco, 1 en 8.000, 1 en 9.000, siendo la hemofilia A la más frecuente. O sea, en un colegio, así ya que diste el ejemplo de uno entre los 3 cursos de tercer año, significa que en un colegio de 500 alumnos van a haber 5 niños con von Willebrand y ninguno con hemofilia. Debería. Por lo menos. Y De ninguno hecho, con hemofilia. Y claro, si están todos los hermanitos, probablemente todos los ahí hermanitos tenemos la tengan. estadística. Sí. Claro. Bueno, de hecho, Y cada vez que yo en algún momento hice las clases para los estudiantes de pregrado de la UFRO y les ponía un ejemplo parecido y a veces preguntaba, y muchas veces alguien levantaba la manito diciendo que sí, que tenía un von Willebrand. Y voy a preguntar otra vez como mamá. Ya. Si yo yo soy profesora de un colegio o yo soy la mamá de un niñito, ¿tengo que tener alguna cuidado especial con un niño que de mi curso que tenga un von Willebrand? En términos de que, bueno, no sé, no puede hacer algunas actividades, educación física, por ejemplo, o si soy la mamá, no puede hacer algunas actividades o no puede tomar algunos medicamentos. ¿Qué cuidado? Porque si no lo voy a dejar escondido en mi casa para que nadie lo toque, Claro. o no tengo que ser tan exagerada. No, no hay que ser tan exagerada. La verdad es que aquí hay que pretender que el niño tenga la vida más normal, una buena calidad de vida. Lo más importante aquí es la educación de parte de nosotros como agentes de salud hacia la familia, y nos involucramos mucho con los colegios, porque lo que más tienen miedo es educación física, ¿ya? Ellos necesitan tener, vamos a hablar en realidad de todos los niños que tienen una coagulopatía, desde la más leve incluso la más severa. Ellos necesitan tener una buena calidad de vida e insertarse, porque muchos creen que tienen estas enfermedades raras y que son raros. Y la verdad es que además de que existe un tratamiento para ello, necesitan hacer actividad física porque necesitan tener una vida saludable, posturas y coordinación normal, tonos musculares normales, porque todo eso va a hacer que protejan, por ejemplo, el sangrado en las articulaciones. Tienen que tener una buena autoestima. Y ¿qué es lo que le vamos a decir a estas profesoras, a este profesor de educación física? Le vamos a decir, mire, el niño tiene que hacer educación física, pero lo que tiene que evitar son todos los deportes de contacto. Llámese fútbol, bueno, se habla de todo lo que tiene que ver con el golpe directo, ¿ya? Pero todo el resto del otro lo puede hacer. Y bueno, siempre sabiendo, el colegio enterado, la familia enterada que tiene esta enfermedad, que frente a cualquier traumatismo importante, tiene que consultar. Tienen que llamar a esa mamá y a ese papá, llevarle un servicio de urgencia en forma rápida y oportuna.
Bien, entonces si existe un sangramiento agudo o un traumatismo en estos niños que tienen una enfermedad de la coagulación diagnosticada, hay tratamiento para eso, Claro, ¿sí? como yo les decía al principio, el hecho de que hay una enfermedad de la coagulación significa que en esta cadena de la coagulación falta un eslabón, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces el tratamiento acá es administrar ese eslabón, ese factor de la coagulación. Dependiendo de la enfermedad, es lo que corresponde administrar. Hay otros ayudantes que pueden ayudar a hacer que este coágulo que formamos sea más firme y no se desarme. Eh, el tratamiento específico para cada enfermedad y para cada nivel de severidad de la enfermedad. Ya, Y es importante que la comunidad lo sepa, o sea, que me refiero ya a la familia lo sepa administrar, el colegio sepa lo que hacer. Ahora, cuando tenemos estos factores que van a sustituir el que falta, claro, son factores que hay dos formas de tratar a estos pacientes. Son a demanda, que cada vez que tengan un sangramiento se administre, o que sea profiláctico, preventivo del sangramiento. Hay un ya, inconveniente en estos tratamientos, sí, estamos hablando sobre todo de la hemofilia en este caso, ¿ya? El ya. inconveniente es que el tratamiento actual son tratamientos que son endovenosos, o sea, requieren una punción venosa para administrar los liofilizados de los factores deficientes. En el caso de la hemofilia A, el factor 8, y en el caso de la hemofilia B, el factor 9. Mm. Y, pero son niños que después van a convertir en adultos y que van a tener toda una vida con esto. Y la verdad es que ellos, ¿qué hacemos nosotros? Tiene que ver con funcionar la vena. Bueno, inicialmente se hace en su servicio de salud, ¿cierto? Se le hace educación un momento a la mamá, cuando ya es capaz la mamá puede funcionarlos en la casa. Y después los más grandecitos incluso se autofuncionan. Es parte de su vida, es parte de los que aprenden a vivir con esto, y esto hace que tengan o sea, administrándose sus factores en forma oportuna y en forma regular, hace que puedan tener una vida, eh, una buena calidad de vida. Qué bueno, no sabía que podían hacerlo en su domicilio, pensaba que solamente tenían que ir al hospital a administrárselo cuando lo necesitaban. Sí, se puede hacer así. O sea, de hecho, eso es lo que hacemos. Hacemos educación desde chiquitito en todos los pacientes hemofílicos, desde que los conocemos, se empiezan a diagnosticar, y cuando ya empiezan con su tratamiento en forma regular, se empieza la educación en forma inmediata al cuidador, a la persona que se va a dedicar a hacer la administración, porque esto hace que el niño no acuda al hospital, que el niño incluso cuando tenga algún evento hemorrágico tenga una administración de factor en su domicilio en forma precoz, que no cause daño posterior. Y después, bueno, puede consultar y con calma llegar a una urgencia sin tener una urgencia eh, vital en el fondo. Ya, Entonces qué aprenden bien. primero las mamás, a veces, bueno, depende, de repente hay una tía, el papá que se atreve. Lo importante es que esté con el niño, y la verdad es que dentro de los pacientes hemofílicos que ahora tenemos, hay varios ahí que se autofuncionan, y eso es mejor todavía. Claro, qué bueno. Bueno, afortunadamente no son tantos los niños que tienen esto, porque me imagino que los niños que tienen hemofilia, que son las formas más graves y menos frecuentes de enfermedad de la coagulación, tienen en los sangramientos les producen secuelas, me imagino. Claro, como ellos sangran fundamentalmente las articulaciones, que son las que yo les decía, que la sangre dentro de la articulación produce daño en los cartílagos articulares. Entonces, lo más importante en ellos, primero, es que no sangren, por eso es que los Ah, mantenemos con profilaxis, con este tratamiento preventivo. Y si sangran, que se traten lo más precozmente posible, porque eso hace que el control de la hemorragia precoz, y por lo tanto evitar el daño articular. Así que ellos desde chiquitito, a la familia, con todo el equipo de salud, con las enfermeras, con los kinesiólogos, con los dentistas, se hace un tratamiento preventivo en todo sentido.
desde el punto de vista dental, que tengan una buena salud oral, que para evitar que tengamos, por ejemplo, que hacer, eso lo hacen dentistas, no yo, pero extracciones dentales, no sé, por caries es importante, o sea, tener una buena salud oral. El kinesiólogo se encarga de que tengan una buena salud articular, estabilizando las articulaciones, con mantener una musculatura importante, con buena coordinación, evita las caídas, etcétera. Bueno, y todo el equipo de enfermería que se dedica a hacer la educación, primero la venopunción y la educación para la familia. Nos apoyamos también en la asistente social y nuestro gran aliado también es el colegio. Sí, pues me imagino que sí, pues hay que tratar de que los niños hagan una vida lo más normal posible dentro de lo razonable, porque me imagino que están catalogados como enfermos crónicos, como le dicen las Muchos le personas, los tienen miedo, crónicos. tienen Claro, miedo de que tratan de que no hagan nada y no es la idea. La idea claro. es que se mantengan en actividad, una actividad sana para ellos, que sea adecuada, pero la verdad es que cuando tenemos buena comunicación, las cosas funcionan bastante bien. Nos mantenemos comunicados también con los consultorios, porque, por ejemplo, un chiquitito tiene que vacunarse, entonces el consultorio tiene que ajustar la forma de vacunación especial de estos niños, etcétera. Daniela, y estos niños van a crecer y van a llegar a ser adultos. Muchos de ellos probablemente van a querer ser padres o no sé si lo van a planificar, pero es una cosa que tenemos que planificar con las personas que de verdad tienen una coagulopatía, porque habías dicho que eran hereditarias, de manera de que, ¿cuál es la lógica con estas personas? Bueno, siempre se le hace el consejo genético. Nosotros, la hemofilia se hereda, pero no necesariamente el grado de severidad, ¿ya? Bueno, todo parte siempre con una educación, tiene que tener inicialmente también una educación sexual, bueno, en realidad toda la población, pero en ellos que tengan responsabilidad con respecto a eso, que sea, si hay un embarazo, conocemos una mamá, que al final las conocemos, ¿cierto?, que tiene un embarazo, con control precoz, control con el hematólogo en el caso adulto, y en el momento del nacimiento además, que estamos nosotros ahí esperando que nazca esa guaguita para hacer todo lo que corresponda para que no tenga riesgo de sangrado. Y efectivamente, sí, pues se convierten en adultos y así hacen toda su vida. Quería decir además que la hemofilia están incorporada dentro de las patologías GES y el tratamiento está cubierto, ¿ya? Está cubierto el tratamiento, bueno, primero el estudio, ¿cierto? Después el tratamiento, y el tratamiento ya sea demanda o profiláctico por toda la vida. Los tratamientos cada vez han ido mejorando más y bueno, como todo en medicina, las cosas van avanzando, van evolucionando, se esperan buenas cosas. Así que son pacientes que tienen su tratamiento asegurado. Y eso de hecho, un par de pacientes en alto riesgo obstétrico, embarazadas, hemofílicas, por eso me acordé del consejo genético, porque se puede hacer diagnóstico antenatal o mientras está en desarrollo la guaguita dentro de la guatita de la mamá, o al nacer solamente tenemos que definir si hoy día en nuestro país lo que podemos hacer es estudios genéticos de la mamá. Sabemos en realidad por estadística que tienen posibilidad de transmitir su enfermedad, en realidad que la hemofilia es el que transmite el papá, ¿ya? El cromosoma del padre es el que transmite, o sea, la línea va a ser la paterna, y se habla de que los hombres son los enfermos y las mujeres son las portadoras. Hoy en día hay conceptos más nuevos que sí existen hemofílicas. Antes hablaban de estas portadoras sintomáticas, ahora son derechamente hemofílicas según algunos parámetros de laboratorio.
Bueno, sabiendo, lo principal aquí es que estemos todos conectados, todos sepamos de qué se está tratando y que y ellos tengan conciencia que en el fondo pueden heredar su patología en alto porcentaje, o sea, 50% para los hombres, 25% para las mujeres cuando son portadoras. Así que con responsabilidad, si deciden el embarazo, si deciden tener hijos, es un embarazo, por supuesto, controlado, un parto planificado y el estudio precoz en el recién nacido, lo que se hace es estudio de los factores en la sangre del cordón, o sea, en el momento del nacimiento. Por eso tenemos que tener todo claro que esa guaguita va a nacer. Porque hay que coordinar el laboratorio, hay que coordinar la muestra, que sea bien tomada, para que haya un tratamiento, o sea, un diagnóstico precoz del recién nacido. Ya. Resulta, parece complejo, pero entiendo yo que uno podría sospecharlo precozmente. Y qué bueno que está cubierto el tratamiento y la sospecha precoz, de manera de que consultar oportunamente las mamás cuando sospechan que sus hijos pudieran tener una enfermedad de la coagulación a su médico pediatra, médico de cabecera, médico familiar, para que se complete el estudio, porque eventualmente podrían tener alguna de las coagulopatías más frecuentes y que no son tan graves y que pudieran beneficiarse de conocer su condición, de tratarse adecuadamente, de no le hagan bullying porque anda teniendo sangramientos y que no los limiten en sus actividades también, porque esto de repente sobreprotegemos mucho a nuestros niños enfermos y eso les hace peor finalmente. Claro. Y bueno, me quedó más o menos claro de que de los niños con hemofilia o las personas con hemofilia, adultos que llegan a estar adultos ahora, son menos frecuentes, ¿cierto? Pero, y pueden tener condiciones más graves, pero me pregunto como mamá en general, uno piensa que su hijo puede tener alguna enfermedad de la coagulación. Si uno nota, por ejemplo, que se agrava cuando le dan algún medicamento o pueden aparecer sangramientos, perdón, voy a plantearlo de otra manera. ¿Es normal que alguien tenga un sangramiento porque tomó un medicamento o por cierta, o en alguna enfermedad, por ejemplo, está resfriado y empieza a tener sangramiento? ¿Eso está dentro de las cosas esperables o uno tiene que preocuparse si eso ocurre? No es frecuente, o sea, yo creo que cuando pasan eso es que algo estamos haciendo mal. Bueno, los niños con coagulopatía tienen más riesgo de sangrado, por supuesto, con enfermedades agudas y tienen algunas restricciones de medicamentos. No son muchas, pero son importantes. Como tienen comprometida la coagulación, todo aquel medicamento que puede interferir en la coagulación, en la función de las plaquetas, los factores de la coagulación, no están indicados. Y uno, el más importante, que es la aspirina, ¿ya? Ellos tienen prohibido administrarse aspirina y con mucha precaución. La verdad es que nosotros yo en general no lo indico, ninguno de los antiinflamatorios no esteroidales que le llamamos nosotros, llámese diclofenac, ketoprofeno, ibuprofeno, etcétera. Y ahí yo le enseño a la mamá, la verdad es que el paracetamol con una buena dosis es muy buen antipirético, o sea, baja la fiebre y muy buen analgésico también. También hay otras indicaciones que podemos dar, pero lo más frecuente es que somos más amigos del paracetamol que nada. Y no sé si la pregunta iba hacia allá. Sí, sí. De hecho, bueno, desde hace muchos años, ya que la aspirina no se usa, o por lo menos está muy restringido el uso en los niños. Pero lo pregunto también así porque hay algunos productos que son como medios naturales que traen aspirina o dipirona, obleas chinas, algunos medicamentos que inclusive se compran de estos mol chinos que traen ácido acetilsalicílico y a veces se los dan a los niños
como para bajar la fiebre, porque así los venden. Me ha llamado la atención porque hemos visto varios adultos que han estado tomando estos medicamentos últimamente. Bueno, yo creo que ahí el llamado no solo a estos tipos de Mm. pacientes, sino que a todas las personas es la Así es. no automedicación, ¿cierto? Podemos saber que el paracetamol nos va a servir, que podemos tenerlo en nuestro arsenal, en nuestra casa, pero algo más complejo hay que consultar. Y los pacientes coagulópatas sobre todo. Cuando están bien educados, la verdad es que así es, o sea, siguen Claro, bien al pie de la letra porque saben los riesgos además. claro, claro que sí. Bueno, pues doctora, no sé si quieres agregar alguna cosa al, eh, como para ir redondeando y terminando este tema súper importante, porque nuestros niños, por Dios, que en la medida que empiezan a crecer y caminar, empiezan a tener moretones y sangramientos progresivamente y eh, a veces probablemente a uno que los ves chiquititos las mamás tienen como siempre mucha más experiencia o mucha más atención con sus propios hijos que otras personas y por eso es que lo pregunto como mamá, eh, los elementos de sospecha en situaciones de sangramientos comunes. Claro. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que recalcar es hacer la diferencia entre un sangrado que pudiese, no sé, catalogarse como normal, aunque sea alarmante, o sea, que no obedece a algo que tiene que ver con la coagulación versus un sangrado que tiene que ver con una alteración de la coagulación. Y yo creo que las banderas rojas pueden ser los sangrados que son precoces en la edad, o sea, el recién nacido que sangra más de la cuenta, que sangra cuando se le cayó el cordón, que tiene un hematoma importante con todas las vacunas, que empiezan a aparecer los moretones cuando gatean, que tienen sangrado persistente de narices repetido y que no paran fácilmente, o heridas que tampoco coagulan rápidamente, son niños que sí tienen que estudiarse. Quizás inicialmente con un laboratorio básico de la coagulación que está al alcance en general de todas partes, o sea, se pueden hacer ya sean en hospitales más chicos, un consultorio, etcétera. Y bueno, si eso el médico considera que están alterados, más una historia clara, es un niño que sí o sí tiene que ser derivado al hematólogo para ser estudiado. Claro. Las enfermedades de la coagulación no son frecuentes, pero existen y hay que tener alta sospecha para estudiarlas y tratarlas a tiempo. Creo que eso podría decir. Bueno, pues no quiero ver si hay alguna pregunta más, porque estaba tratando de leer si habían preguntas de del auditorio. Y tengo estos comentarios. A ver, voy a leer. Dice, hay una persona que está preguntando, Daniela, voy a tomarte la palabra, me dice, mi hija sangra mucho de nariz y ahora está con anemia y tiene 7 años. Ya, bueno, ese quizás no lo recalqué mucho, pero sí es un síntoma de alarma. O sea, es alarma no para que se angustie, sino que para tomar acción. En el fondo, un sangrado que es frecuente, que produce anemia, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Así que la llamada es a que consulte, que parta con, como les decía yo, con pruebas de coagulaciones básicas, con una buena historia y para ver si efectivamente tiene que ver con algo de la coagulación o no. Pero la pregunta, la verdad es que es una de las cosas que nos hace pensar que tenemos que estudiar. Ya, sí. Aquí, entonces, Araceli a consultar, que es la que nos había preguntado. Bueno, agradezco enormemente, Daniela. Ha sido un gusto conversar contigo nuevamente y en esta situación en particular también. Ojalá que
las personas les haya quedado claro y que tengan también un grado de tranquilidad y también claro que cuando tienen que sospechar. Te agradezco mucho, doctora Primo, espero que siga Ya. trabajando súper bien como hasta ahora y manejando los pacientes más complejos en la unidad que trabaja y apoyando a la comunidad como lo han estado haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias igual por la oportunidad de poder hablar de este tema que creo que no se habla mucho, pero Sí, así es. que es frecuente y que alarma, por supuesto, a las familias cuando ocurren estos eventos. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado todo relativamente claro. Sí, muchísimas gracias a ti también. Hasta luego, muy buenas noches.